Señor, la vida del Espíritu. Cuánto amamos, Señor, el saber y tener esa certeza de que hemos sido sellados con tu Santo Espíritu, Señor. Qué hermoso es saber, Señor amado, que pusiste a tu Espíritu Santo para que Él nos viniera a ayudar, a mentorear, a guiar, a ser nuestro maestro. Que sabemos, Señor amado, al entender esto, sabremos, Señor, que no estamos solos, sino que somos uno en ti, uno en ti. Oro, Señor amado, para que la revelación de la palabra de Dios venga a los corazones, que sea martillo para tumbar fortalezas, Señor, pero que sea también la espada de doble filo para dividir el alma y el espíritu, Señor. Igualmente, Señor amado, dale luz al entendimiento. Reprendemos las tinieblas, Señor. Reprendemos las tinieblas. Declaramos ángeles que nos dan claridad. Ángeles, Señor amado, que traen luz, que traen vida, Señor amado, alrededor de todas las personas que van a estar oyendo, Señor, esta enseñanza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, sé tú hablando y no yo. Ministranos a través de tu palabra. Límpianos a través de tu palabra. Redargúyenos a través de tu palabra. Consuélanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo en las redes. ¿Ya? Oh, perdón, buenas noches, perdón. No sé qué estaba pensando. Buenos días, no sé. Bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo en la fanpage de Creación en Cristo. Igualmente a los que nos van a estar viendo por YouTube. Y estamos dando un seminario que es No limites a Dios. En la primera sección, que constaba de 3 lecciones, era no limites a Dios con respecto al sistema de creencias equivocadas que puedes llegar a tener. Y dijimos que en las creencias equivocadas o erróneas podemos limitar a Dios. Si tú no conoces el verdadero pensamiento que Dios tiene hacia ti, hacia tu prosperidad, hacia el propósito y el plan que Él tiene para ti, pues va a ser difícil que tú puedas, a través de un pensamiento incorrecto, poder tener prosperidad o poder ser exitoso. De ahí que entonces, ¿qué estás haciendo? Limitando a Dios. Es como que le pones barreras a Dios y Dios no se puede mover. Recordemos que sí, Dios es soberano, pero también Dios nos ha puesto sobre la tierra para cumplir su propósito, oigan, de acuerdo a su corazón. Pero si tú lo limitas a Él, aunque Él es soberano sobre ti, Él está esperando que tú le conozcas a Él para que tú puedas hacer las cosas que Él tiene en su propósito hacer. Amén. Me siguieron aquí, ¿verdad? Y en esta sección vamos a mirar las preocupaciones del mundo. Las preocupaciones del mundo nos limitan. Si tú estás demasiado preocupado con las cosas del mundo, si tú estás desenfocado de Dios y enfocado en el mundo, si estás dejándote consumir por las preocupaciones o por las tribulaciones, esto igualmente va a limitar a Dios en tu vida. Entonces, hoy en día podemos mirar que es muy fácil permitir que vengan las preocupaciones. Estamos viviendo momentos difíciles. El mundo en sí, en la parte aún los que están en las tinieblas, están viviendo momentos difíciles, momentos de preocupación, momentos de ansiedad, momentos de afanes. Y el engaño de las riquezas, los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra. Entonces, si están ahogando la palabra de Dios en los corazones de ellos, esto está limitando a que Dios haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Igualmente la palabra de Dios sí nos dice que vamos a tener aflicciones en el mundo. Jesús nos dijo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos, circunstancias adversas. Pero también Él dijo, oigan, yo he vencido al mundo. Si yo estoy en Cristo, ¿qué creen ustedes? Yo voy a vencer las preocupaciones que el mundo me está tirando. Yo voy a poder vencer las preocupaciones. Si soy una en Cristo, si sé que soy una en Cristo, voy a vencer esas preocupaciones y esos afanes. ¿Y qué hago? Le quito los límites a Dios y dejo que Él pueda obrar de acuerdo a como Él nos dice. Él dijo, tengan ánimo,
yo he vencido al mundo. Tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Así como Él lo venció, así nosotros también. En Él lo podemos vencer. Podemos vencer todas las preocupaciones. Vamos a Marcos 4. Allí nos muestran los 4 terrenos. Y hay un terreno en particular donde la semilla se siembra, pero cae en los espinos. Después el Señor Jesús explica lo que significa el que esa semilla había caído en los espinos y explica la razón por la cual sucede que esta semilla se vuelve estéril. Entonces dice así: otros son aquellos en los que se sembró la semilla. ¿Entre qué? Entre los espinos. Entonces estas son las personas que, aunque pueden venir a la iglesia, oigan, pueden venir a la iglesia, de todas maneras sus corazones no son buena tierra para la palabra de Dios, sino que todavía continúan siendo ¿qué? O teniendo ¿qué? Espinos en su corazón. Y miren lo que dice: estos son los que han oído la palabra, pero miren lo que pasa. Mire a ese versículo, dice: pero las preocupaciones del mundo, las preocupaciones, oigan, las preocupaciones del mundo. Y luego dice el engaño de las riquezas. Esas personas que están afanadas en hacer riquezas, esas personas que están amando el dinero, esas personas que dicen: es que yo tengo que empeñarme a hacer esto y esto y esto porque yo tengo que hacer dinero. Oigan, y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Cuando la semilla, la palabra de Dios, se siembra, ahora, cuando hay una buena tierra, ¿cuál es la buena tierra? Pues el corazón nuevo. ¿Cuál es la buena tierra? El corazón nuevo, el corazón de carne sin pecado. Esa es la buena tierra. Esa es la tierra que va a producir el 100%, el 60% y el 30%. Pero una persona que viene aquí a la iglesia y no quiere cambiar su corazón y no quiere abrazar a Jesucristo como su Señor y Salvador, es una persona que todavía va a tener espinos en su corazón. Y aunque la palabra se predique, y aunque la palabra es poderosa, oigan, y aunque la palabra es poderosa, no va a llevar a cabo el efecto. Pero no porque la palabra no sea poderosa, sino porque el corazón de la persona todavía tiene espinos. Y cuando llega la palabra, ¡pum!, se ahoga la palabra. Amén. Entonces los otros terrenos, como llegamos a ver, no son terrenos preparados. Aunque la palabra de Dios es siempre muy buena, si el corazón donde la siembras no es el corazón nuevo de carne sin pecado, será inútil. De ahí que tenemos que orar una y otra vez, no solamente por nuestros corazones, para que se continúe Dios obrando en nuestros corazones, trayendo realmente esa buena tierra a nuestros corazones, sino también que tenemos que orar por las personas que vienen a la iglesia. Hay muchas personas que vienen a las congregaciones, hermanos, y todavía tienen corazones de espinos. Se siembra la palabra y debido a los afanes, a las preocupaciones, a los engaños del mundo, la palabra puede venir, la palabra es predicada, pero ¿qué sucede? Se ahoga la palabra y se vuelve estéril. Entonces la semilla no es el factor que determina cuánto se produce, es la tierra el factor que determina. Es la tierra, es el tipo de tierra. Por eso sí necesitamos pedirle al Señor que nos limpie más y más en nuestros corazones. Sí, ya tenemos un nuevo corazón, pero ¿sabían ustedes también que en ese nuevo corazón pueden salir cosas incorrectas si no estamos cuidándolo? Por eso es que el Señor habla acerca de cuidar el corazón. Él dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, si ya tú tienes un nuevo corazón, un corazón sin pecado, un corazón de carne sin pecado, tú igualmente tienes que guardar ese corazón de carne sin pecado para que sea guardado irreprensible hasta el día del Señor. Y esto es importante que también nosotros como creyentes entendamos estas cosas. Si tenemos muchos espinos en nuestra vida y permitimos que las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entren a nuestros corazones y ahoguen esa palabra de Dios, esto está limitando a Dios en nuestras vidas. Entonces, Él quiere hacer cosas en nuestras vidas. Él quiere darnos el máximo. ¿Cuánto es el máximo? 100%. ¿Correcto? Pero si tú estás dejando que otras cosas crezcan en tu corazón que no están en línea con la palabra de Dios, esto va también a limitar a Dios. Entonces, verdaderamente no podemos entender la grandeza de Dios si no nos aquietamos.
Si estamos totalmente, nuestra mente está totalmente concentrada, cómo voy a hacer dinero, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Si lo único que estamos pensando es en el dinero, si lo único que estamos pensando es en cómo voy a lograr esto, en cómo voy a llegar a hacer esto, en cómo esto, y no estamos pensando en lo que debemos de pensar, oigan, estás limitando a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Oigan bien, busquemos primero el reino. Entonces, Él nos está enseñando que debemos de aquietarnos y no nos apartemos de las cosas que realmente valen la pena. Vamos a Salmos 46:10. Este versículo es muy lindo. Dice así: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Dice aquí estar quieto. ¿Qué es afanado? ¿Es estar quieto? No. Una persona afanada, preocupada, está tratando de meter la cabeza por aquí, está tratando de meterla por aquí, está tratando de solucionar por aquí, está tratando de arreglar acá, y lo único que lo consume en su pensamiento es lo que tiene que hacer y no lo que Dios quiere que haga. Eso limita a Dios. Entonces, por eso aquí el salmista nos está hablando: estad quietos, oigan, esténse quietecitos, esperen a la gloria de Dios. Amén. Esperen y saber que yo soy Dios. Esta palabra quietos la busqué en el diccionario porque es muy interesante. Es una palabra que es relajarse, estar en quietud, relajarse. Es cuando, por ejemplo, ayer estaba yo bien relajadita, bien chévere estaba. Tanto así que me acosté en la hamaca y me puse a orar en lenguas por 1 hora casi. Dije yo: vaya Señor, tuve una tarde hermosa. Pero entonces, no nos llenemos de tanta actividad. Otra cosa que significa esa palabra quietos es dejar ir. Oiga, dejar ir. Dejar ir. Soltar las cosas que nos están preocupando. Deje ir esas cosas que la están preocupando en su corazón. Déjelas ir. Manténgase quieto en la presencia de Dios y deje que el fluir de lo de Él que está dentro de usted sea lo que tome lugar en su corazón, y no las preocupaciones que usted tenga en sus pensamientos. Amén. Otra cosa que significa esta palabra quietos es estar callado. Y no es callado solamente de no hablar palabras. Estar aquí en la mente callado. No permitir que la mente te esté hablando lo negativo, sino que la mente esté hablándote la palabra de Dios. O sea, ponerte de manera tal de que tú puedas oír la voz de Dios y dejar que sea la voz de Dios y no la voz de las circunstancias la que esté hablando a tu mente. ¿Cuál voz va a hablar más alto? La voz que estás oyendo más alto es la que vas a oír más. Si estás oyendo más el afán del mundo, si estás oyendo más las voces del mundo y no estás oyendo esa voz suave del Espíritu Santo dentro de ti, vas a limitar a Dios. Amén. En Primera de Reyes 19, 11 al 12. A veces estamos tan ocupados y a veces tenemos tantas actividades en nuestro entorno que limitamos a Dios con nuestra capacidad para escuchar a Dios y nos vamos a perder de lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Es muy interesante mirar este ejemplo que nos da aquí el Señor, y dice así: Primera de Reyes 19, 11, versículo 11 y 12. Y miremos acá. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña. Esto es Elías, ¿ok? En la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento que recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Oigan bien, miren lo interesante de esto. Dice que vino el viento recio, tan violento vino el viento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. O sea, fue algo espectacular, pero Dios no estaba allí. Muchas veces
las cosas tan espectaculares. Estamos esperando una respuesta espectacular. Uy, que yo no sé, que Dios haga algo, como nos pasó anteriormente con algo que pasó. Pero Dios no lo hizo. Con eso no significa que Dios no esté trabajando. ¿Saben ustedes que hace tiempo estudié un poquito acerca del tsunami y lo que es un tsunami? No sé si alguna ha entrado a buscar qué es un tsunami. Un tsunami son corrientes internas, profundas en el mar. No se ven. Tú por arriba estás viendo el mar calmado, pero por debajo del agua las corrientes son fuertísimas y se están encontrando las unas con la otra. Cuando tú vienes a ver, esas corrientes que han sido tan fuertes levantan el agua y causan el tsunami. Entonces, no porque no estemos viendo las cosas en las circunstancias, no significa que Dios no esté trabajando de una manera callada. Amén. Al que tiene oídos para que oiga lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos. Bien, entonces, en esta enseñanza, a lo último después dice que vino un suave murmullo. Elías presenció el terremoto, Elías presenció el fuego, Elías presenció el viento, todo tan fuerte que hizo aún añicos las rocas. Pero Dios no estaba en ninguna de estas cosas. Él puede gritar, Él puede hacer cosas de una manera espectacular, pero realmente, oigan bien, la naturaleza de Dios es hablarnos suavemente dentro de nuestros corazones. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. No sé si a usted no le ha pasado que muchas veces cuando estamos demasiado agitados en algo o estamos demasiado preocupados, aunque el Espíritu de Dios nos quiere hablar, nosotros no captamos lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar? Así como todas ustedes están en este momento distraídas viendo a Gedeón. Están captando, la atención la está captando él. Pero sí, estuvo muy bueno el ejemplo, porque de verdad ustedes no le están poniendo atención a la palabra. Entonces están viendo lo externo, pero no están dejando que el Espíritu esté orando allí. ¿Ok? Bien, entonces de verdad que es muy interesante en esto de la voz suave, porque Dios nos habla. Pero si hay demasiada cucaracha en la mente, en la parte del pensamiento, aunque Dios nos quiere hablar, debido a que estamos tan abrumados por las cosas externas o estamos tan enfocados en las cosas que no debemos enfocarnos, pues estamos limitando a Dios. Dios nos va a querer hablar, pero nosotros no vamos a poder oír. ¿Ok? Jesucristo dijo: soy manso y humilde. Mateo 11:29. Jesucristo dijo: soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Esa palabra descanso es una situación del que descansa o estado del que ha descansado, pero también ha recuperado fuerzas. Si tú te metes y te enfocas en el Señor y vas y entregas tu ansiedad, vas y entregas tu carga, no por nada estéis afanosos, dice la palabra, sino que sean conocidas, oigan, todas sus peticiones y sus oraciones delante de Dios. Si usted está metido con Dios, usted va a entregarle a Él toda preocupación. Él va a tomar su carga y le va a dar descanso a su alma. Y ese descanso está hablando de, oiga, Él es el descanso. Dios es el descanso y usted va a recuperar sus fuerzas. El descanso, por lo tanto, es lo que ayuda a aliviar la fatiga y las dolencias físicas o las morales. Ese es el descanso que Dios nos quiere dar. Y ese es el descanso del cual Jesucristo decía: vengan, oigan, vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados. Yo los voy a hacer descansar. Pero si usted no está aplicando esta palabra, usted está limitando a Dios. Dios quiere darle descanso, pero usted está tan embutida, tan enfrascada en sus propios problemas, que usted no puede estar oyendo a Dios. Estás limitando a Dios. Y Dios quiere hablarte. Por eso es que muchas veces oramos, Señor, para que aún en los sueños les hables a las personas. Amén.
para que ellos entiendan que no tienen por qué vivir así. La manera como el 99% de nosotros se va a relacionar con el Señor no es por medio de algún acontecimiento dramático como algo espectacular, sino más bien por medio de alguna manera simple y sutil. Y la manera en como Dios nos habla es a través de su Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Pero si su corazón está lleno de afanes y preocupaciones y está desenfocado en lo que Dios quiere hacer contigo, va a ser bastante difícil. Y lo que haces es que estás limitando a Dios. Amén. Entonces, pero si tenemos cuidado, vamos a permitir que todas estas preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, el deseo de otras cosas, entren y haga que su voz suave como un murmullo nos pase desapercibida. Si yo le estoy hablando a usted por un lado y otra persona le está hablando a usted por otro lado, ¿a quién le va a poner usted más atención? A la que le habla más duro, ¿verdad? ¿No acaso no nos ha pasado que en las circunstancias a veces nos hablan tan duro que la voz del Espíritu Santo es apagada? ¿Y saben qué? Eso limita a Dios, porque Dios quiere hacer cosas y tú lo estás limitando, poniéndole más atención a lo que está gritando afuera, la circunstancia, en vez de meterte en la presencia de Él, descansar, estar quietos y ver la gloria de Dios. Amén. Dios nos está hablando constantemente. Debemos pasar tiempo estando quietos en su presencia. La mayoría de nuestros estilos de vida no son propicios para una relación con Dios. Llenamos nuestras vidas con tanta actividad y nunca tenemos tiempo de descansar a sus pies. Pero a muchas personas no les gusta hacerlo, porque cuando se aquietan y empiezan, oigan bien, a pensar, entonces comienza, ¿y eso es todo? ¿Y a esto se reduce mi vida? ¿Y esto es todo lo que estoy esperando? ¿Y esto es todo lo que voy a hacer? Sin entender que hay mucho más en la presencia de Dios de lo que usted puede llegar a pensar. La mayoría de nosotros nos sentimos incómodos y no queremos tratar con estas cosas que limitan a Dios en nuestra vida. Esto impide que escuchemos la voz de Dios. En vez de sentirnos orgullosos de que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, hay mucha gente que se jacta de eso. Yo me he dado cuenta, yo lo digo por mí. Cuando yo hago muchas cosas en un día, yo hice esto, hice lo otro, y comienzo, wow, me fui para acá y me vine para acá y hice la calle y me jacto. Pero estuve en la presencia de Él, quieta, callada. Ahí está la pregunta y ahí es el meollo del problema, ¿ok? Entonces podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y tenemos que llegar al punto de nuestras vidas en que el ambiente sea propicio para escuchar la voz de Dios. Cuando usted se meta en la presencia de Dios a meditar, usted necesita desconectarse. Sus pensamientos de lo externo, sus pensamientos de sus circunstancias, y métase allí en la palabra, métase en la presencia de Dios. Vamos a Marcos capítulo 6 versículo 31. Es muy interesante que Jesucristo nos da ejemplo acerca de apartarse y aún anima a los discípulos para que lo hagan. Jesucristo apartó a sus discípulos y les dijo que fueran a un lugar solitario para descansar un rato. Hay mucha gente que está muy activa todo el tiempo, pero cuando vienen a buscar de Dios, lo buscan por 5 minutos y ya se sientan, que ya lo buscaron. Como son pañitos de agua que tibia. Amén. Él les dijo, vengan solos a un lugar apartado, descansemos un poco, porque había mucha gente que estaba continuamente yendo y viniendo y ni siquiera encontraban tiempo para comer. Y se fueron solos en la barca a un lugar apartado. Tú necesitas encontrar en el día un tiempo apartado para Dios. Y cuando te estoy diciendo esto acerca de encontrar un tiempo para apartarte con Dios, meditar, mirarte en Él, dejar que la palabra de Dios, el espíritu de vida, comience a producir esos efectos de vida dentro de ti, es muy diferente, oigan bien, a tú estar orando 1 hora por todas las cosas. Son 2 oraciones muy diferentes. Una es estar quietos en la presencia de Él y recibir de Él, y otra es tú estar en la presencia de Él pidiéndole a Él cosas.
¿Sí me comprenden aquí? No hagan tantas oraciones pidiéndole tantas cosas a Dios, sino quédense quietos y escuchen. Y dejen que el Espíritu de Dios les ministre a su espíritu. Y dejen que el Espíritu de Dios les llene a su mente, a su pensamiento, a su entendimiento. Amén. Entonces, igualmente Jesús nos da el ejemplo. Mateo 14:23. Dice, después de despedir a la multitud, subió solo al monte, ¿a qué? A orar. Entonces, él buscaba ¿qué? Un tiempo. Vea, él estaba ocupado. Tuvo muchas ocupaciones. De verdad, él era un hombre que por donde él pasaba la gente lo buscaba, multitudes lo buscaban, etcétera, etcétera. Pero él siempre encontró un tiempo a solas para estar con su Padre. Debemos de buscar a solas al Señor, no limitemos a Dios. Si Jesús le dijo a sus discípulos que descansaran un rato y luego también él mismo hizo lo mismo, debemos de seguir su ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 10. Esta historia es una historia que nos enseña mucho y es con respecto a dos mujeres, Marta y María. Y muchos de nosotros, yo me he identificado mucho con Marta, pero tuve que determinar en mi corazón, oiga, no quiero ser Marta, yo quiero ser María. Amén. Y vamos a mirar la historia, es una historia muy bonita. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Me parece tremendo eso. Esos dos ejemplos es algo poderoso. Y yo quiero que usted entienda que muchas veces hemos sido Marta y que muy pocas veces hemos sido María. Es como si Jesús ahora mismo estuviera aquí. Bueno, y está, Dios mío, en medio de nosotros. Dice que cuando hay dos o más juntos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y Él nos está hablando. Y nos está hablando al corazón. Pero su corazón está tan lleno de cucarachas y tan lleno de distracciones que usted no puede estar oyendo lo que Dios está diciendo. ¿Saben qué? Usted está haciendo como Marta, afanada. Está llena de preocupaciones y la palabra no le entra. Porque no es solamente en una parte de actividad, no es solamente estar trabajando como estaba sucediendo acá, es también cuando usted se sienta aquí. ¿Qué tan enfocada está usted en la palabra? ¿Estás entendiendo realmente lo que Dios te está hablando? ¿Estás realmente tú siendo como una Marta o estás siendo como una María? Que sea Dios realmente redarguyendo nuestros corazones. Porque si tú no estás enfocado en lo que Dios te está queriendo hablar para quitarle los límites a Dios, pues de verdad que ni para qué. Ni para qué. Porque tus pensamientos están lejos de lo que estoy diciendo y de lo que Dios te está hablando. ¿Cuánto creen que la palabra de Dios es palabra de Dios? ¿Cuánto creen que cuando uno habla, no habla uno sino habla Dios? Entonces, si tú no estás enfocado en lo que la palabra de Dios está hablando a través de mi boca, sino que tienes una serie de cosas en tus pensamientos, ¿crees tú que tú le estás poniendo atención a Dios? ¿O estás siendo tú como Marta, enfrascada y llena de preocupaciones? Amén. Entonces, Marta estaba apurada, sirviendo, haciendo todo lo posible para que su querido invitado estuviera cómodo. Si llegase a Jesús manifestarse en este lugar visiblemente, yo lo único que quiero es estar a los pies de Él a oír lo que Él tiene para mí. Hermanas, cuando vengan a la congregación, vengan con ese corazón dispuesto. Voy a oír de Dios. Voy a oír de Dios cuando yo vengo a la iglesia. Y creo que tenemos un pastor que es muy ungido y muy usado por Dios y nos habla palabra de Dios y está lleno en su corazón de la palabra y nos da palabra de Dios. Entonces, cuando usted venga a la congregación, venga con un corazón dispuesto, porque si no, está limitando a Dios.
Si usted se sienta allí, pero su corazón está lejos de lo que la persona está enseñándole, estás limitando a Dios. ¿Cómo dijo el Señor que lo debíamos amar? Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro ser, con todo. Y mi pregunta aquí, ¿está usted amándolo con todo su corazón? Y es que cuando estoy hablando con todo el corazón, estamos hablando con todo el pensamiento. ¿Está usted enfocado en Él o está usted enfocado en otras cosas del mundo? Amén. Bien, entonces continuamos. Es muy fácil imaginarse cómo Marta pudo haberse sentido irritada, frustrada, resentida, ¿por qué tendría ella que hacer todo el trabajo? ¿No era justo que María le ayudase? De hecho, Marta se sintió tan justificada en su indignación que aún le fue y le reclamó a Jesús: oiga, vea esa, no me está ayudando. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Aquí yo estoy afanada en vez de ella estar también sentada. Así les pasa a las mentes de ustedes en sus corazones. Están tan afanados, están pensando: uy, tengo que llegar a la casa a hacer esto, y mañana tengo que hacer esto. Y no se enfocan en lo que Dios le está queriendo decir hoy. ¿Por qué? Porque hay distracciones. Pero en lugar de apoyar su queja, Jesús le reprendió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Estás así igualito que Marta o estás como María? Porque no es que estén a mis pies ustedes, no, ustedes están a los pies del maestro, porque es el maestro el que me está a mí enseñando y yo les estoy enseñando a ustedes. ¿Están poniendo atención a lo que Dios les está hablando o están afanados? ¿No es posible que podamos enfocarnos demasiado en las preocupaciones de la vida? Claro que sí. La mayor prioridad en nuestras vidas debe ser escoger la parte buena, como lo hizo María, aprender de Jesús para que podamos llegar a ser como Él. Es un amor y una devoción hacia Él lo que hace que todo lo demás sea de poca importancia. Yo no sé cuántos se han enamorado, pero yo me acuerdo cuando yo me enamoraba. Solamente tenía ojos para ese hombre. Mi pregunta es: ¿estás enamorado de Él? ¿Le has entregado tu corazón? Y no te estoy hablando de un poquito, estoy hablándote de todo tu corazón. ¿Estás realmente dejándote moldear por Él? ¿Estás amándolo con todo tu corazón? ¿Estás sentándote tú a los pies del maestro y estás dejándote ministrar por Él? Cuando yo los veo muchas veces, yo digo: Señor, ¿cuántos de ellos realmente están sentados a los pies tuyos, oyendo tu voz? Como les pasó con la distracción que tuvieron al principio. Bueno, es buscar igualmente las riquezas de la sabiduría de Dios, el entendimiento que están en Él. Si no hacemos esto, ¿cómo podemos seguirlo? Si tú no oyes la voz de Dios, si tú no te sientas a los pies de Él, ¿cómo vas a seguirlo? ¿Cómo vas a conocer tú el corazón de Dios si tú no le estás pidiendo a Él que te enseñe el corazón de Él? Es gracioso. En los Estados Unidos, debido a que hay mucha gente que se casa por el interés de la visa, hay una entrevista, varias creo que le dan, de la inmigración, cuando se casan. Entonces les preguntan qué le gusta a su esposo, qué le gusta, o sea, los ponen separados en diferentes cuartos y les preguntan cosas acerca de su cónyuge: qué color le gusta, de qué lado duerme, porque ellos se quieren asegurar que si hay engaño no les dan la visa. Entonces, estas parejas, para hacer un buen teatro, necesitan sentarse y conocerse. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que sentarte y dejar que Él se muestre a ti y que Él se revele a tu corazón. Es la única manera. Amén. Bien, entonces debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero lo que hacemos tiene que ser guiado por el Espíritu, cuya voz aprendemos a escuchar eligiendo lo bueno.
No hay bendición en administrar nuestras propias vidas en base a nuestra comprensión humana de lo que creemos que es importante. Hay una enseñanza muy buena en Rema Seco que habla de las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Tu primera prioridad es Dios. Pero, ¿y tu segunda? Y luego viene un orden de prioridades. Es muy buena. Entonces, ¿cuál es nuestra primera prioridad? ¿Cuál es nuestra primera prioridad? Pregunto, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es Dios. Entonces, si tu prioridad primera es Dios, ¿dónde debe estar enfocado tu pensamiento? En Él, así de sencillo. Cuando hacemos esto, podemos ser de bendición, porque así todas nuestras obras serán impulsadas por el Espíritu. El amor nos hace escuchar, aprender y guardar sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Comenzamos en el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos ¿qué? Sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Vence ¿qué? Al mundo. Vence ¿qué? Al mundo. Vence ¿qué? Al mundo. ¿Quién nos trae las preocupaciones? El mundo. Él dijo: en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Pero Él dice aquí que Él venció al mundo. Y aquí nos está volviendo a recordar Juan, que el que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces mi pregunta aquí: si el mundo es el que nos da las preocupaciones, ¿crees tú que tú puedes vencer las preocupaciones que el mundo te da? ¿Crees tú que tú puedes tener un buen ánimo? Ten ánimo. Ten ánimo. Yo he vencido al mundo. Que tú puedes vencer todo aquello de lo que te afana, de lo que te preocupa. Que tú puedes vencer todo aquello de lo que te aflige. Que tú puedes vencer aún las distracciones que te sacan del propósito y limitan a Dios en tu vida. Claro que sí. Si lo que tú tienes es poder de Dios dentro de ti, tú no eres cualquier cucaracha. Tú tienes el poder de Dios dentro de ti y tú puedes vencer cualquier cosa, aún las distracciones. Aún las distracciones. Amén. Y luego dice en el 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo? Entonces, ¿tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces voy a hacerte la pregunta: ¿crees tú que tú puedes vencer al mundo? ¿Crees tú que tú puedes vencer las distracciones en las que el mundo te quiere meter? ¿Crees tú que tú puedes vencer todo aquello de lo que el mundo que te quiere atraer? ¿Qué cosas te atraen del mundo? Es una pregunta que usted solamente le puede contestar a Dios. Amén. Pero lo que sí les puedo decir yo a usted con toda seguridad es que usted sí puede vencer todas las distracciones que el mundo le quiera dar a usted. Lo acabamos de leer. Amén. Bien, en Juan 10, versículo 27 dice: mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz. ¿Cuántas son ovejas de Él? ¿Oye usted la voz de Dios? ¿Usted oye la voz de Dios? Sí, usted oye la voz de Dios. Si usted no la oye, entonces pídale a Dios que le quite la basura de su mente, de su corazón, para que pueda oír la voz de Dios. Porque Dios sí nos habla al corazón. Dios nos habla con esta, como nos está hablando ahora mismo a todos a través de la palabra, pero igualmente está confirmando en nuestro corazón todo lo que nos está hablando a través de la palabra de Dios. Amén. Y luego dice: y yo los conozco y me siguen. Y me siguen. O sea que usted no va a seguir al mundo ni las voces del mundo. Usted va a seguir a Él y a la voz de Él. Pero tiene que haber claridad en su corazón. Pero si usted tiene demasiado preocupación, demasiada atracción por las cosas del mundo, si usted siente que de verdad la abruma tanto las cosas del mundo, usted debe de tomar conciencia de estas cosas y pedirle a Dios que le ayude. Porque usted está oyendo mucho al mundo, pero poco a Dios. Y no porque Dios no le hable. Dios sí te habla y Dios te está hablando hoy. Amén. Entonces no podemos estar en peligro de caer en la misma trampa que Marta. Podemos estar tan preocupados, tan abrumados, sentir tanta distracción en las cosas del mundo que vemos como un comportamiento negativo aún en los demás, y llegar a ser tan justos en nuestras buenas obras
Ah, sí, porque yo fui hoy a la iglesia, ya con eso lo tengo. Ah, no, porque yo di mi diezmo y mi ofrenda, ya con eso todo lo tengo. Por favor. Esas son obras de justicia que tenemos que hacer. Tenemos que buscar el corazón de Dios. Amén. Entonces, nuestros estilos de vida son tan ajetreados que con frecuencia hablamos de lo muy ocupado que estamos. ¿No les ha pasado? Uy, hoy he estado tan ocupada. A mí, yo lo he hecho y me he jactado que estoy ocupada. Me gusta cuando no estoy tan ocupada, porque de verdad tengo tiempo para leer, para orar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces levantémonos pues por encima de todo el ruido del mundo, de todas las otras voces, y que nuestro interés de todo lo terrenal quede totalmente cancelado, anulado, y busquemos aquellas cosas que tienen un valor eterno. Vamos a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Oh my God, ok. Dios nos ha dado el derecho de manejar nuestras vidas. Solamente podemos desarrollar todo nuestro potencial cuando dependemos de Dios y buscamos su mentoreo. Dios no nos creó para que manejemos nuestra vida a nuestro antojo. Por ejemplo, una persona que ya ha recibido a Jesucristo en su corazón, que ya sabe lo que es el bautismo en la muerte de Jesucristo, es una persona que va a buscar el mentoreo de Dios y no el mentoreo de otras voces. ¿Me están siguiendo acá? Aparte de eso, mire lo que dice ese versículo. 10:23 dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Si Dios te está hablando a ti en cómo tú te debes de conducir, ¿no crees tú que tú debes de ser hacedora de la palabra? ¿No te está diciendo Dios ahora y te está advirtiendo ciertas y determinadas cosas? Entonces, ¿por qué no somos hacedores? No salgamos de este lugar de la misma manera en que entramos. Con las mismas cucarachas con que entramos, vamos a salir con ellas. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que usted tenga un corazón de una buena tierra, donde usted comience a dar un buen resultado. Que la palabra de Dios comience a dar un buen resultado dentro de usted. Debemos pasar tiempo con Dios y su palabra y seguir su plan para nuestras vidas. Deuteronomio 30:19. Entonces, Dios sí nos pone a escoger. Pero mire, es gracioso. Dios muestra dos caminos, ¿verdad? ¿Correcto? Pero nos dice: oiga, tomen este, porque este es el mejor camino, ¿cierto? Entonces nos muestra los dos caminos, es para escoger. Nos muestra los dos caminos, pero nos dice: no vaya a coger este, coja este, que este es mejor para su vida. Es gracioso, pero es verdad. Pero ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos ama. Es el Dios que quiere realmente tomar. Oigan, nos muestra los dos caminos, pero nos dice: no vayas a tomar ese porque ese te lleva a la muerte, pero este te lleva a la vida. Amén. Y luego dice Deuteronomio 30:19: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Gracioso, ¿verdad? Muestra las dos cosas, pero dice: oigan, no se vayan por la muerte, váyanse por la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo Jesús. ¿A quién abrazamos? A Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios nos permitió escoger, pero Él nos dijo qué opción aún también debíamos tomar. Entonces, tomemos la vida, no limitemos a Dios. La opción correcta es escoger la vida, escoger a Dios. Debemos desarrollar la capacidad de prestarle atención a Dios. Sin embargo, no podemos hacerlo cuando las preocupaciones de esta vida y otras cosas están ahogando la palabra de Dios en nuestro interior. Debemos mantener nuestras mentes en el Señor. Y yo sé que eso es difícil, de verdad que sí, no crean ustedes. Yo a veces voy en la calle y voy pensando en Dios, y así de pronto se me vienen pensamientos diferentes a lo que no debo de pensar. Pero tan pronto como también reconozco y los veo, pues ¿qué hago? Pues lo quito, así de sencillo. Tampoco no dejo que aniden en mi corazón. Una cosa es ver los pájaros volar, ¿verdad? ¿Cierto? En su cabeza, ¿cierto? Y otra cosa es que aniden, que ellos se posen en su cabeza y hagan nido en su cabeza. No permita, los pensamientos van a volar a su mente, pero no permita que aniden su corazón, especialmente los que no vienen de Dios. Entonces, en el testimonio que el hermano Andrew nos da,
Él dice que él estuvo en el ejército y estuvo totalmente inundado y rodeado por impiedad, por inmoralidad sexual, por drogas, y que eso era impresionante. Yo no sé si algunos de ustedes han alguna vez leído o oído acerca de testimonios de los soldados en Vietnam. De verdad que eso fue desastroso. En verdad esa guerra fue algo muy, muy terrible. Y ahí los soldados se drogaban, llevaban una vida de promiscuidad terrible. Pero él dice, él estuvo en esa guerra. Y él dice que él determinó en su corazón no contaminarse con nada de lo que estaba pasando alrededor de él. Y le dio a Dios el primer lugar en medio de las situaciones más terribles que pudo vivir en ese lugar. Tú también puedes hacer lo mismo. Aunque tienes un trabajo secular, no te dejes contaminar y mantén tus pensamientos en el Señor. Tú lo puedes hacer. Y aún les digo, el peligro no solamente está afuera en el mundo secular o de aquellos que trabajan en los trabajos seculares. También puede estar en tu casa. Si tú no te enfocas en lo que debes enfocarte. Espero que aquí ninguno vea telenovelas. No tienes tiempo, Melissa, para eso. No, pero digo yo, hay muchas mujeres que se dedican en la tarde solamente a ver telenovelas. Aquí, gracias a Dios, que no tengo personas que están desocupadas en las tardes. Amén. Vamos a Colosenses 3:1-4. Colosenses 3:1-4. Entonces debemos ¿qué? Mantener nuestro corazón concentrado en Él. Dice, por tanto, versículo 1. Por tanto, si habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado? Si ya eres una nueva vida, si has participado de la resurrección de entre los muertos, seguid buscando ¿qué? Las cosas de ¿dónde? ¿Del mundo? ¿De tus amigos? ¿De quién? De arriba, de arriba, de arriba. Seguid buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Me gusta como lo dice esta versión. Esta versión la saqué de la Biblia amplificada. Y dice, fija tu mente y mantente enfocado habitualmente en las cosas de arriba, las celestiales, no en las cosas que están en la tierra, que son temporales. ¿En qué debemos enfocarnos? Arriba, 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 arriba. Debemos enfocarnos en las cosas de arriba. Entonces, ¿por qué se preocupa por las de aquí abajo? ¿Por qué se afana por las cosas de aquí abajo? Si esto es temporal y esto también pasará. Oigan, los buenos tiempos también pasarán, los malos tiempos también pasarán. Entonces, ¿para qué afanarnos por las cosas de aquí abajo? Si todo pasará. Todo lo que vemos es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Amén. Y luego dice en el versículo 3, porque habéis muerto a este mundo. Wow. ¿Hemos muerto a qué? Al mundo. Estamos muertos al mundo. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Hebreos 12 nos da otro consejo. Hebreos 12 nos dice, por lo tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso innecesario y del pecado que con tanta facilidad y astucia nos enreda. Oh, tanta facilidad y astucia nos enreda. Tanta facilidad, o no me digan que no. En los deseos engañosos del corazón, cuántas cosas no se enredan en el corazón de una persona. Si usted no está enfocado en Él, fácilmente va a ser usted engañada por su propio corazón. Oiga, si usted no se pone las pilas y no se enfoca en Él, fácilmente va a ser enredada y engañada en su corazón. Me ha pasado a mí. Por eso lo digo. Y por eso tengo la autoridad de hacerlo. Y les puedo decir, cuando vuelvo otra vez a enfocarme en Él, todos los enredos en los que mi mente se había metido caen en el nombre de Jesús. Amén. Entonces necesitamos en el número 2,
despojándonos, sí, innecesario, y del pecado que con tanta facilidad y astucias nos enreda. Corramos ¿con qué? Con perseverancia, 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 la carrera que tenemos por delante. Y luego en el versículo 2 dice: poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y perfeccionador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la terminación de toda su obra. ¿Terminó él su obra? ¿Qué espera él? Cuando tú te enfocas en él, ¿qué está esperando él? Que tú termines la carrera. Pero si te desenfocas, olvídate que vas a poder terminar aquello en lo cual Dios tiene su propósito y su plan en ti. No te desenfoques. No limites a Dios. No limites a Dios. Amén. Entonces puedes poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esta mente, oye, en la que tú te preocupas, este mismo corazón, esta misma mente con la cual tú tienes pensamientos de preocupación, ¿sabes tú que es la misma mente que te sirve para meditar la palabra de Dios? Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Será entonces que sí podemos llevar en cautividad los pensamientos? ¿No acaso tenemos el poder del Espíritu Santo? ¿En qué nos ha tenido engañados el enemigo? No tienes poder. Eso nos ha dicho. No tienes poder. No puedes vencer esos pensamientos. No puedes llevar en cautividad estas cosas. Oye, afánate, preocúpate. Llénate de cucarachas. Nos ha hecho sentirnos impotentes y sin poder contra lo que pensamos. Pero la Biblia nos enseña otra cosa diferente. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. La Biblia nos enseña que nosotros podemos llevar en cautividad todos estos pensamientos. No limites a Dios por tus pensamientos. Enfócate de nuevo en Él. Y dice así: porque las armas, 4. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. Y dice así: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿O cuántas veces has comenzado a pensar un poco de cosas donde el conocimiento de lo que estás pensando sobrepasa todo lo que Dios te quiere dar? Y limitas a Dios. Y luego dice: y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Cómo debemos de poner nuestros pensamientos? ¿Está usted desenfocado? Si usted está desenfocado, ¿no cree usted que usted tiene el poder para cautivar esos pensamientos y enfocarte otra vez en Él? ¿Quién toma la determinación? Tú. Tienes el poder, tienes la palabra, tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes todo lo que pertenece a la vida y la piedad dentro de ti, tienes la nueva creación. Tienes la fe, tienes el amor, tienes a Cristo dentro de tu corazón. Él no está lejos, está dentro de ti. Entonces, ¿puedes llevar en cautividad los pensamientos a Cristo? Claro que sí. Cuando tú no lo haces, limitas a Dios. Cuando tú no lo haces, limitas a Dios. Cuando tú no lo haces, limitas a Dios. Isaías 26, para ya cerrar. Isaías 26, versículo 3 dice: tú mantendrás en paz, en perfecta paz y constante aquel cuyo pensamiento esté firme y enfocado en ti, tanto en inclinación como en carácter, porque en ti confía y se refugia. Vamos a leerlos todos de aquí. Confíen en el Señor para siempre. No, 26:3. ¿Cuál estás? Ok. Al de carácter firme lo guardará, ¿qué? En perfecta paz, porque en ti confía. Wow, nunca lo había visto desde ese punto de vista. ¿Carácter qué? Firme. ¿Qué está diciendo un carácter firme? Está diciéndomelo totalmente lo opuesto a un doble ánimo. ¿En dónde debemos mantenernos enfocados? Los pensamientos nuestros deben estar enfocados ¿en quién? En Él. ¿Ok? Tener firmeza en nuestros pensamientos en Él, para que entonces el Señor, para confiar en el Señor para siempre, porque el Señor es nuestra roca eterna. No me gusta mucho esa. Bueno, 26:3. Sí, ahí está, sí. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Dice: tú mantendrás en perfecta paz y constante aquel cuyo pensamiento está firme y constante
en ti. ¿Ok? Entonces, ¿dónde deben estar nuestros pensamientos? ¿Cuántos de ustedes quieren mantener la paz? Oh, decimos todos amén. Enfóquese en Él. Enfóquese en los pensamientos de Él. Es fácil. ¿Cuántas veces hemos perdido la paz esta semana? ¿Sabes por qué la perdiste? Porque no te enfocaste en Él. Así de sencillo. Padre, Señor, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás quitando esos límites, Señor amado, esas cosas que nos limitan, Señor, de ti. Que nos limitan, Señor amado, de entender y conocer de ese poder tan poderoso que tenemos dentro de nosotros, Señor. Padre, oro, Padre, para que aquellas personas, Señor amado, que han estado como Marta, afanadas, turbadas, Señor amado, que han quitado la vista de ti, Señor, que no se han querido sentar a tus pies, que no han querido tener ese momento suave, apacible, Señor amado, de oír tu voz, de estar sentados a tu presencia, Señor. Padre, obra en los corazones de ellos, que ellos puedan ser como María, la que se sentaba a los pies y escuchaba tu voz. Y yo me imagino, Señor, como María se gozaba de escuchar la voz del Maestro. Señor, que ellos entiendan que igualmente cuando ellos vienen a la congregación, cuando ellos oyen una prédica o cuando ellos se sientan, Señor amado, a estar en tu presencia, Señor, ellos se están sentando a los pies del Maestro, porque el Espíritu Santo habla a través de los predicadores, el Espíritu Santo habla a través de tu pastor, Señor amado, el Espíritu Santo habla a través de la palabra. El Espíritu Santo sí nos habla, sí nos habla. El problema es que nos desenfocamos, Señor. Hoy te pido ayuda a cada corazón que vino en esta noche. Ayúdalos. Ayúdalos, Señor, que no haya espinos en los corazones de ellos, sino que haya corazones nuevos de tierra fértil, corazones donde la palabra, Señor amado, se siembra y la palabra va a producir el 100, el 60 y el 30%. Padre, yo bendigo, Señor, a los corazones que, habiendo oído esta palabra, Señor amado, la retienen, la guardan y la ponen por obra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo en la fanpage, igualmente a los de YouTube.